¿por qué sería un peligro no actualizar nuestro sistema de creencias o nuestro sistema operativo, no? ¿Por qué? A ver, nuestra mente tenemos que entenderla como una computadora. O sea, porque a veces nos confundimos. Que si tú piensas que tú eres tu mente, que si tú piensas que tú eres tu cuerpo, que si piensas que eres tus emociones, que si piensas que eres tus pensamientos, estás frito, ya valió, ahora sí que eres víctima. Pero es que además nunca nos enseñan que no somos eso. Claro, entonces te ves al espejo y dices, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que soy. Y así pienso, pues porque así me enseñaron, mi mamá porque estuvo, mi papá porque no estuvo. O sea, entonces empezamos a justificar ciertas incapacidades del presente por historias del pasado, como si ese pasado nos definiera sí o sí. Entonces ahí, ¿qué pasa? Pues nos autolimitamos, nos autosaboteamos, nos convertimos en víctimas de nuestros programas internos, de nuestra computadora. Y uno no puede ser la computadora y el que programa la computadora. Querida familia, bienvenidos a un episodio más de Estereotipos. Tenemos una gran invitada que les quiero platicar un poco de ella. Pero antes de que les cuente de nuestra invitada, por favor no se les olvide suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que cada jueves que baje el siguiente episodio, ustedes estén al día con cada una de nuestras invitadas. Se los vamos a agradecer. Queremos construir conciencia todos juntos y tener sobre todo una mejor calidad de vida. Bueno, pues nuestra invitada de hoy es licenciada en comunicación por la Universidad Anáhuac, tiene una maestría en desarrollo humano por la Universidad Itaca y una maestría en programación neurolingüística. Además, bueno, varias certificaciones, entre ellas una en neurociencia aplicadas a los negocios por MIT University y una especialidad en lenguaje por Harvard. Además, es escritora, tiene 3 libros: La magia de la persuasión, Feliz como lombriz y el más reciente, La alquimia del pensamiento. Está con nosotras y con todos nosotros Pamela Yan. Pamela, gracias, ¡Ah! Pam. ¡Clau! Bienvenida. Feliz de estar contigo, por fin se nos hizo. Por fin se nos hizo, de verdad que me siento honrada que hayas pues invertido tu tiempo y venir a platicarnos un poco de ti, de todo esto que como te decía hace rato, para mí es un honor tener gente que viene a seguir sumando y enseñándoles toda esta sabiduría, este conocimiento y toda tu experiencia con tantos años, ¿no? Ay, al contrario, a ti por crear este espacio, porque estos espacios son los resonadores, ¿no? Que ayudan a que podamos sembrar esta semillita, ¿no? Qué mejor que hacerlo juntas, de aquellas cosas que nos han servido a nosotras, que sirven y que sirvan para servir, ¿no? Que toda experiencia, que todo lo que aprendemos en la vida, que todo el camino recorrido, que las dificultades, pues ponerlas al servicio de la gente, porque pues ahora sí que eso compartimos, no somos iguales, somos más parecidos de lo que creemos Sí, y pasamos por los mismos retos, así que aquí sí. estamos. Oye, cuéntale a la gente quién es Pamela. O sea, además de toda esta cultura, conocimiento, sabiduría, ¿quién eres? Ay, qué pregunta tan complicada, tan profunda. A ver, ¿quién soy? Híjole, un ser en constante cambio, ¿no? Yo creo que lo único que no cambia en la vida es que todo cambia. Sí te puedo decir quién estoy siendo en este momento. Y en este momento estoy siendo precisamente una persona que está acostumbrándose poco a poco a disfrutar de algunas esencias de la vida que antes eran difíciles. Por ejemplo, la incertidumbre. Yo era antes gran enemiga de la incertidumbre, me Yo creo costaba que la trabajo mayoría de el los seres cambio. humanos nos atoramos con eso, ¿no? Totalmente. Y ahora estoy aprendiendo a navegar el cambio, me estoy volviendo aliada de la incertidumbre, estoy aprendiendo a convertir al dolor en un amigo, al estrés en un aliado. Entonces, estoy en este momento de mi vida en donde cuando creía que ya tenía todas las respuestas, llegaron y me cambiaron todas las preguntas. Y bueno, pues soy mamá, tengo 2 hijos de 8 y 5 años, Emiliano y Doménica. Estoy casada desde hace ya varios años, soy hija única de muchos papás, ¿no? De personas, tengo mis papás, pero además Dios que me han adoptado amorosamente y la verdad es que no me puedo quejar, siempre he estado muy rodeada de amor y sí, he tenido la gran fortuna de tener a grandes maestros que me han ido mostrando lo que sí y lo que no a través de un ejemplo amoroso, ¿no? Siempre como que cada figura y cada persona en mi vida
que hay personas que llegan y se quedan, hay personas que llegan y pasan, y hay personas que llegan y dicen, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste eso? Y luego te das cuenta que son grandes, todos son grandes, grandes maestros. Entonces, soy esa persona que está aprendiendo a ser feliz como lombriz, convirtiendo los desechos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las toxinas de la vida en abono para nutrir mi alma. Ay, qué bonita manera de ver la metáfora, ¿vieron? Es una buena metáfora que utilicemos todos. Muy bien. Así es. Pues a ver, yo tengo aquí una pregunta que dice, la alquimia del pensamiento, y yo me quedé pensando y dije, ¿qué es para ti la alquimia? O sea, ¿cómo la defines tú? Porque pues cada quien puede buscar en el diccionario lo que es, ¿no? Totalmente. Fíjate que esto es muy interesante, Clau, porque en 2019 publico mi primer libro que es La magia de la persuasión, ¿no? Y literalmente pues se trata de trucos y secretos para poder conquistar la voluntad de otras personas desde un lugar adecuado, ¿no? No es manipulación, es persuasión, pero tiene que ver con la magia de la comunicación interpersonal, como esos trucos en donde combinando tu lenguaje corporal, tu voz, tu imagen, el cómo administras tus palabras, cómo utilizas tus frases, tus argumentos, la comunicación asertiva, todo eso, ¿no? Y de repente dije, a ver, eso está maravilloso porque al final sí vivimos en un mundo hecho de gente y tenemos que aprender a hacer equipo, a construir alianzas, a conquistar voluntades. Pero de repente dije, ok, pero hay una conversación que es la más importante de todas y es la primera. Y es esa conversación que tenemos todos los días con nosotros mismos. Entonces, ahí dije, no se trata de trucos, no se trata de combinaciones, no se trata de parecer, se trata de genuinamente ser. Entonces, se trata en la vida de ser y parecer, ¿no? Entonces, la magia es para parecer, o sea, es el truco. Es como, ya lo eres, ahora parécelo, tienes que proyectarlo. Entonces, es el truco que te permite que combinando esto con esto obtengas determinado resultado. Claro. Sin embargo, la alquimia es un proceso mágico mucho más profundo. ¿Qué es la alquimia? Los alquimistas en la antigüedad eran estos primeros magos que tenían conocimientos muy profundos sobre los metales, sobre los elementos, pero también buscaban esta transmutación no solamente de los metales en oro, sino también del espíritu en algo que fuera cada día más evolucionado, en pulir, en convertir el caos, esta sustancia elemental y básica, en algo que a través de un pensamiento consciente podemos ordenar. Entonces, ahora sí que a grandes rasgos podemos decir que los alquimistas son aquellas personas, no solo los magos de la antigüedad, sino aquellas personas que hoy, en el 2024, ¿no? Siglo XXI, somos capaces de entender que tenemos la capacidad de transformar, de transmutar las situaciones en nuestra vida, por más difíciles que parezcan, en verdaderos tesoros. Entonces, ahí está la gran diferencia. Si ese cambio no ocurre a nivel elemental, profundo, alquímico, no hay nada que aparentar, claro. O sea, ahí está la combinación perfecta entre ser y parecer. Ambas son importantes. Wow. Mientras hablabas, pensaba en mi propio proceso y al final del día, pues entonces, qué padre que todos fuéramos alquimistas desde ahí, porque es adueñarte de ti, de tus pensamientos, de tu vida, de tus experiencias buenas, ay, perdón, buenas y malas, porque nosotros les vamos poniendo una connotación dependiendo de cómo se siente para cada uno y cómo nos hicieron sentir lo que vivimos. Y pues bueno, De al hecho, si final, me permites, sí, Clau, sí, ahorita que sí. mencionaste, porque me dijiste, qué padre metáfora la de la lombriz. Bueno, pues justo las lombrices son las alquimistas de la naturaleza. Ah, cuéntame. Y les llaman así porque una lombriz, tú la ves, ¿no? Y dices el dicho, feliz como lombriz. Sí, pero si te pones a pensar, o sea, una lombriz, pues es fea, resbalosa, vive en la humedad, en los desechos tóxicos de la naturaleza. Se regodea ahí en la oscuridad en donde nadie quisiera vivir y es feliz. Entonces es como, si la lombriz es feliz, dadas sus circunstancias poco envidiables, Sí. pues entonces todos podríamos, ¿no? Entonces viene el cuestionamiento, decir, a ver, si la lombriz es feliz, ¿qué es lo que hace la lombriz? Que, que no estamos haciendo nosotros si no estamos siendo capaces de ser felices, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la lombriz? La lombriz no es feliz porque diga, bueno, pues aquí me tocó, esto es lo que hay, ya ni modo, soy víctima de mis circunstancias y a pasar la vida como viene. No, la lombriz transforma eso que es lo más tóxico, los desechos de la naturaleza, en lo más nutritivo, que es el humus o el abono, de lo cual todo, todo florece. Wow. Entonces ella crea, ella hace a través de un proceso de asimilación o digestión, hace, resignifica y transmuta esa porquería
en algo valioso, en un tesoro. Entonces es un alquimista. Entonces, pero fíjate, Ay, qué ahí estamos, ahí lindo. eso es lo que tenemos que Sí, desarrollar. por supuesto. ¿Vieron toda la sabiduría de nuestra invitada? O sea, yo ya estoy rayada. Okey, entonces, a ver, dijiste algo muy interesante ahorita que es cuestionar, ¿no? Y yo tengo aquí apuntado cómo sería, porque hablabas de algo de peligro, dijiste en alguna de las otras, podcast que te han invitado, y yo puse aquí, ¿por qué sería un peligro no actualizar nuestro sistema de creencias o nuestro sistema operativo? ¿No? ¿Por qué? A ver, nuestra mente tenemos que entenderla como una computadora. Además, ¿qué es eso? Exacto, sí, qué bueno que lo vas a explicar. O sea, porque a veces nos confundimos. El gran tema aquí es que si tú piensas que tú eres tu mente, que si tú piensas que tú eres tu cuerpo, que si piensas que eres tus emociones, que si piensas que eres tus pensamientos, estás frito, ya valió, ahora sí que eres víctima. Pero es que además nunca nos enseñan que no somos eso. Claro, entonces te ves al espejo y dices, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que soy. Y así pienso, pues porque así me enseñaron, pues porque mi abuelito cuando me hizo, mi abuelita cuando me deshizo, mi mamá porque estuvo, mi papá porque no estuvo. O sea, entonces empezamos a justificar ciertas incapacidades del presente por historias del pasado, como si ese pasado nos definiera sí o sí. Entonces ahí, ¿qué pasa? Pues nos autolimitamos, nos autosaboteamos, nos convertimos en víctimas de nuestros programas internos, de nuestra computadora. Y uno no puede ser la computadora y el que programa la computadora al mismo Ah, tiempo. es buenísima para las analogías, nuestra invitada. Vuélveles a decir eso. No podemos ser nuestra computadora y quien programa la computadora, vamos a llamarle el hacker, al mismo tiempo, Así es. ¿ok? Entonces, si tú te crees que eres tu computadora, ya, te quedaste ahí atorado. Entonces, vamos a pensar en una cosa. Tú vienes ya con un sistema operativo determinado. Así viniste porque sí traes ciertas ya características y funciones de fábrica, ¿no? Por pues, tu genética, por el lugar donde naciste, tal vez por la religión con la que creciste, tu cultura, los factores medioambientales, tu educación. O sea, va a Todo haber lo un que montón fuiste de cosas, viviendo. claro, que te Yo van digo que de los 0 a inconformando. los 10, 11 años es cuando formas todo este sistema operativo o creencias. Sí, más o menos, exacto. Dicen que esta parte como inconsciente de las creencias o sea, digamos como que la parte que te hace operar de forma inconsciente, como el piloto automático, lo construimos más o menos en esa época. ¿Y qué pasa? Que el gran riesgo está, Clau, en que el resto del tiempo, lo único que hacemos es el 95% del tiempo estamos repitiendo patrones de pensamiento, patrones emocionales, hábitos de conducta, hábitos de pensamiento. Somos solamente un producto de algo ya preestablecido o que conformamos en los primeros años de manera inconsciente. Voy a darles un ejemplo rapidísimo de lo que acabas de decir. ¿A qué nos referimos? Yo estoy con mi dentista, es mi mejor amiga, la amo, sé que no me va a hacer daño y estoy sentada muerta de miedo, así estirada, estirada en la silla. ¿Por qué? Porque de niña tuve un trauma y una experiencia negativa con un dentista y mi cerebro automáticamente conecta con esa memoria y piensa que estoy viviendo exactamente lo mismo y no. Han pasado cientos de años y yo, como he construido esta conciencia, volteo y me digo, calma, acuérdate que ya creciste, ya no eres esa niña, no te va a pasar nada, tu amiga no te va a lastimar, te va a escuchar si le dices que te va a doler, que te está doliendo. Es lo que acabas de explicar un poco. Totalmente, ¿no? Y muchas cosas que también tendemos a aprender a través del ejemplo, observando. Entonces, si por ejemplo nos damos cuenta que, no sé, papá, que era una figura de autoridad que admirábamos mucho y seguíamos y era quien nos mostraba cómo se hacían las cosas. Cada vez que alguien hacía, no sé, tal vez algo que no le gustaba, automáticamente su reacción era como cerrarse, decir no estoy de acuerdo, pararse de la mesa e irse, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Sí, claro. Tú observabas eso y entonces, ¿qué pasa? Consciente o inconscientemente decías, ok, cuando alguien no dice algo de lo que yo no estoy de acuerdo, ¿qué debo de hacer? Cerrarme, pararme de la mesa y retirarme. Esas son nuestras creencias que vamos construyendo. Exactamente. Y mientras no llegue una persona a mostrarte una forma diferente de operar o de actuar o de responder a esa situación, o mientras no te cuestiones si es tu única posibilidad en la vida o Porque tu única... inclusive puede haber alguien más haciendo algo distinto, pero tú ya hiciste esa creencia y ya no te la quieres cuestionar. Y dices, así soy. Así soy. Y no es cierto, así has estado siendo. El gran tema aquí, y por eso es quién eres, pues quien tú decidas ser en este momento. Todos los días tienes la capacidad de reconstruirte y reprogramarte. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer primero? Desidentificarte con quien ya fuiste. Quien ya fuiste fue maravilloso porque te trajo un montón de enseñanzas y vivencias que ahora es como ese menú del cual vas a decir, ok, ¿con qué me quedo? ¿Qué me sirve? ¿Con qué me puedo nutrir? Y te voy a decir una cosa, todo sirve para servir. Mira, los chamanes ponen, cada vez que hacen una ceremonia,
frente a ellos ponen su mesa, que es como su altar. Claro. Y en esta mesa ponen piedritas. Y esas piedritas, cada una de esas piedritas representa algún reto, alguna dificultad que ese chamán, ese maestro, afrontó en su vida y la atravesó. No le dio la vuelta, no hizo como que no estaba, no. Aceptando el dolor, aceptando sus sombras, integrando la experiencia como algo provechoso, la convirtió en algo que hoy la pone en la mesa porque la puede poner al servicio. Entonces, lo primero que yo digo es, todo lo que ya viviste, ay, es que por culpa de mi papá, entonces ahora yo reacciono así. No, a ver, tu papá te dio un gran regalo, te mostró una manera de hacer las cosas. Ahora, patérnate tú y date la oportunidad de encontrar otras posibilidades para ti mismo, para lo que te funcione a ti con tu propia misión. Y no se trata entonces de, porque vivimos también en una sociedad, y aquí a lo mejor me meto en camisa de 11 varas, A ver. pero vivimos en una sociedad obsesionada por sanar, Clau. Y sí hay cosas que hay que sanar, sin duda, ¿no? Por ejemplo, en términos de salud, no basta con tomarte un analgésico, hay que ir a la causa, hay que sanar profundamente. Y Que mucho, esto de lo que estamos hablando es la causa de muchos de nuestros problemas de adultos. por supuesto, ¿no? Entonces, aquí el tema es, sí se vale ir a terapia y enterarte que a lo mejor este trauma que traes del dentista y la incomodidad que te genera la situación viene de una experiencia cuando eras chica. Vale, perfecto. Ya te diste cuenta, ya pasaste el inconsciente al consciente, ya lo viste de frente. Ahora, ya lo tienes aquí, no te justifiques. No digas, es que claro, ahora toda mi vida voy a vivir trauma, ahora tengo que sanar. No, ya, cambia la trama y acaba con el drama. Cambia ¿La trama? la trama y acaba con el drama. Cambia la historia que te cuentas de esa situación. Di, gracias, dentista de chico, ¿ok? Que tuve de chico, porque, claro, en ese momento mi sistema estaba diciendo que es bueno para mí, que no, pero ¿qué crees que hoy es mi mejor amiga, mi dentista? Ansiedad, gracias por haberme ayudado a entender que esto era difícil. Ahora ya no lo es. Gracias, papá, por haberme mostrado una manera de hacer las cosas. Ahora me toca a mí no solamente conocerme, me toca crearme, asumir esa responsabilidad. Entonces, no gastemos tanto tiempo en sanar, mejor reinterpretemos la función de las cosas. Todo nos pasó para algo y no hay que quitarle capas a la cebolla. La cebolla es cebolla y vale porque tiene capas. Así con tus capas, así con tus experiencias, con tus dolores, con tus imperfecciones, eres único y a eso viniste. Todo lo que has vivido en tu vida es perfecto porque te ha ayudado a entender lo que entiendes, conocer lo que entiendes y poder aportar lo que aportas. Cuando hablas, cuestionas un poco lo que yo hago como coach. Entonces, para probarme lo que tú me estás diciendo es, aduéñate de todas, no pasa nada, todo es perfecto y ya con eso hoy puedo empezar a vivir una vida diferente. No que sienta que vengo cargando con todo esto y que esto es el causante por el cual hoy no puedo ser feliz. Totalmente. A ver, el punto aquí, porque tampoco se trata de tener un pensamiento mágico, Ujú. ¿ok? La alquimia del pensamiento y el pensamiento mágico no tienen nada que ver, de hecho son opuestos, Ok. ¿ok? La alquimia del pensamiento, el pensamiento mágico, te diría, es como, todo es perfecto, todo es para algo, hago caso omiso, no puedo sentir tristeza, no debo de enojarme, no debo deprimirme, no debo yo debo ser feliz todo el tiempo, todo positivo, todo luz, ¿ya sabes? Eso es No, irnos al extremo y no estamos hablando y de no eso. estamos hablando de eso. Estamos diciendo, eres un ser humano. Tienes emociones. Todas las emociones son bienvenidas. Todas tienen una razón de ser. Todas vienen para algo, vienen a enseñarte algo. Todas las vivencias en tu vida son imperfectamente perfectas. ¿Por qué? Porque pueden ser dolorosas. Pero esta vida, y fíjate que voy a contradecir lo que acabo de decir hace un momentito, no venimos a ser felices. Podemos elegir ser felices. Elegir. Podemos elegir. La felicidad no es la alegría es una emoción que viene y va. La felicidad es una decisión que tomamos todos los minutos de nuestra vida. Y podemos ser felices aún estando experimentando una emoción como la tristeza. Puedo decir, ahorita estoy triste, pero soy feliz. Fíjate la diferencia. Estoy enojada, tengo enojo, pero soy feliz. Pero para que suceda eso necesito construir al yo. Exactamente. Y eso es, creo, en 17 años que llevo como coach, lo más difícil para el ser humano de entender y construir, de integrar el concepto de, yo no soy todo esto, como decías al principio. Para mí eso es lo más difícil. Porque hay que deconstruirlo primero. O sea, primero tenemos, y por eso la pregunta que me hacías tan asertiva de, pero ¿qué onda con qué pasa si no descargo nuevos programas mentales? Si no, ok, a ver, primero, si tú sigues pensando que eres lo que crees que eres y lo que te han dicho que eres y estás limitado a hacer eso,
pues entonces ya no tienes posibilidades, ¿no? Tú necesitas primero crear un vacío. Y ese vacío muchas veces te lo muestra y te lo trae la vida a través de situaciones como le llaman las noches oscuras del alma, que te confrontan con lo que creíste que eras. Y si creías que eras tu puesto en el trabajo y te sentías muy fregón porque eras director de no sé El cuánto, año pasado me ¡pum! divorcié después de 25 años y justo lo que estás diciendo es un proceso que yo acabo de vivir. Ya no soy esposa de, ¿ahora qué soy? Sí, ni la mamá de, ni el tal, no sé qué, y entonces ahora te vuelves a replantear otra vez quién eres. Totalmente. Entonces, lo bonito aquí es que tampoco tenemos que de repente decir, ok, tengo que descubrir, porque qué peso, ¿no? Tengo que descubrir quién soy. Híjole, es que lo más probable es que cuando descubras quién eres, ya estás cambiando de nuevo. Exacto, es un proceso que todo el tiempo está cambiando. Pero te voy a decir que sí es lo que no cambia. Lo único que cambia es que tú siempre tienes en tu poder la posibilidad de resignificar y transformar lo que sea que estés viviendo en algo que te nutra y te sirva. Que va con la siguiente pregunta que te traigo, que es, yo pienso que mi realidad es la realidad que está sucediendo allá afuera. Y entonces que tu realidad es mi misma realidad, cuando hay todo un proceso interno que lo explicas muy bien en el cuadrito que haces en el libro, ¿no? Ujú. En el proceso de manifestación de realidades, ¿no? Cómo manifestamos todos los días. Todo lo que yo percibo es una realidad completamente distinta por todos mis procesos, por donde voy tomando toda la información y el significado que le pongo. Dijiste resignificar y me acordé si yo le pongo un significado. Entonces, ¿cómo le explico esto a la gente, no? Que tenga un poquito de conciencia con respecto a esa es la clave para poder elegir ser feliz. Totalmente, fíjate. Esta pregunta que me haces es bien bonita, Clau, ¿no? Porque entonces podríamos entrar horas en la filosofada, Sí, ¿no? sí, no. De pero quién soy, pero no soy, pero debo ser feliz. Pero ahí es en donde está el meollo del asunto. O sea, el cómo. Ok, pero ahora, Pam, Clau, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago cuando estoy viviendo una situación que a lo mejor toda la sociedad me ha dicho que está mal, que debería de estar sufriendo tremendamente, que hace unos años viví un fraude. O sea, literalmente yo estaba invirtiendo mi dinero, todo mi dinero, o sea, todo lo que yo llevaba años ahorrando a un bien inmueble. Cuando terminó los 4 años que yo estuve metiendo mensualmente y mensualmente, pero de verdad todo, o sea, que yo decía, aquí está, y estoy construyendo mi futuro, pues de repente resulta que me vieron la cara, ¿no? Y ahí quedó. Entonces ahora entra en toda la dinámica de abogados y de tal, pero de parte de decir, ok, entonces ahora yo creía que tenía todo esto invertido y ahora no tengo nada. Tengo que empezar de cero. Y en ese momento la gente me decía, ¿por qué no estás enojada? ¿Por qué no estás deprimida? O sea, perdiste todo tu... ¿Por qué no estás enojada y deprimida? No hace sentido, No ¿no? hace sentido, eso es lo que dicta la sociedad. Sí. Y yo lo que les decía es, claro que me enojé. Por supuesto que cuando me enteré me enojé. Por supuesto que me sentí triste. Claro que lloré. Soy un ser humano. Sí, nada más no me compré esa emoción. Es decir, una cosa es vivir las emociones, otra cosa es identificarte con ellas. Mientras estaba viviendo la emoción, Perderte en ellas, ¿no? exacto, me pregunté a mí misma, en lugar de ¿por qué a mí? Me pregunté, ¿para qué a mí? ¿Para qué a mí? No pretendiendo, claro, que en ese momento fuera a llegar la respuesta. Claro. Pero por lo menos, si entendemos que la mente es como un buscador, lo que hice fue sembrar la pregunta ahí. Y luego sembré otra segunda pregunta y fue, ¿qué puedo agradecer de esto? A lo mejor todo el mundo me hubiera visto con cara, ¿cómo Que vas? no, estás loca, o sea, ¿cómo se te ocurre, no? Sí, ¿cómo vas a agradecer? ¿No? Y dije, ok, ¿qué puedo agradecer de esto? Nada más la dejé ahí. Y luego dije, ¿cómo puedo transformar al villano? Esto no quiere decir que no emprendí acción legal, porque claro, vivimos en el 3D y en una sociedad y claro, pero el lugar desde el cual haces las cosas importa. Lo hice desde mi propia paz, sin resentimiento, sin coraje, sin ganas de venganza, solo justicia, ¿sabes? Pero desde este lugar de, a ver, no fue personal, esta persona estaba haciendo lo mejor que podía desde los recursos que tenía, me tocó a mí, no le deseo mal, deseo solamente que haya justicia. Pero desde ese lugar de paz, que es así no me la puede robar nadie, desde ese lugar estoy emprendiendo acción. Entonces la tercera fue como esta parte de decir, ¿cómo puedo transformar al villano en un maestro? ¿Okay? Entonces, en el momento en el que siembro estas 3 preguntas, mi buscador, mi ardillita, va por la Le vida, das un propósito, ¿verdad? le das un propósito. Sí. Siembras tu atención consciente en donde la quieres tener. Siembras una intención en eso que estás viviendo que ya no te lo puedo, yo ya no puedo evitar estar viviendo esa situación. Entonces pongo una intención
Y al momento de poner una atención, una conciencia y una intención, en ese momento todo, absolutamente todo cambia. Entonces, la primera regla es, tienes de dos. O vas por la vida como zombie, siendo víctima de las cosas que te pasan, o te das cuenta que tú eres quien le pasa a las cosas que te pasan. Que solo un 20% de lo que te sucede no lo puedes controlar, ¿ok? Eso es como, pues ya me pasó, ni modo. Una enfermedad, una pérdida, un fraude, un robo, Vas lo que sea. manejando y alguien se pasa el alto y, ¿no? No puedes evitarlo. La emoción que generas, tampoco, fíjate. Esa emoción que aparece es parte de ese 20% que es inevitable. ¿Ok? Si toca estar triste, hay que estar triste. Y si toca enojarse, te vas a enojar. Y si toca tener miedo, vas a tener miedo, porque todas las emociones son grandes mensajeras que vienen a decirte, hey, alerta, pon atención, resuelve. Sí. Y Lo que entonces sería viene, como cuestionarte, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esta tristeza? ¿Qué es lo que me quiere decir esta tristeza? Pero estoy yo otra vez viendo la emoción, sintiendo la emoción. ahí está. No te identificas con la computadora. Dices, ok, mi computadora está corriendo este programa que se llama tristeza. Está teniendo estos pensamientos recurrentes que son parte del programa, que son creencias de mi papá, de mi mamá, de lo que me dijeron de chiquita, que entonces, pero tú, hay una versión de ti que no está circunscrita en tu computadora, que no está localizada aquí adentro. Y es esa versión de ti que le llaman mente no circunscrita, conciencia no local, mente no local, que es como esta capacidad de observar tus pensamientos, de observar tus emociones, de observar el proceso. Desde ese lugar puedes dialogar con tus Que emociones, era la claro. siguiente pregunta. Nadie nos enseñó a disciplinar esos pensamientos. Así es. ¿Cómo le hacemos? Eso es lo que, cuando la gente me dice, es que hay que controlar la emoción, digo, no, las emociones no las puedes controlar. Con las emociones, primero debes de identificarlas. No puedes volver amiga a alguien que no conoces. Primero poder decir, "Ah, ansiedad, bienvenida. Eres tú, ¿Dónde te la siento? reconozco. ¿Cómo se siente? ¿Estoy yo observándola? Claro, luego, ¿qué me vienes a decir, ansiedad? ¿Ok? ¿Qué mensaje traes para mí? La ansiedad no viene a decirte no lo hagas, viene a decirte, ¿estás preparado o estás poniendo tu vida en riesgo? Si tu respuesta es, estoy preparado, pues entonces lo vas a tener que hacer aún sintiendo ansiedad, porque la ansiedad se va a ir hasta que la situación se vuelva familiar. Y así cada emoción, ¿no? Porque Sí, sí, en el sí. libro hablo de cada emoción para que puedas dialogar con ella. Claro, qué lindo. Y entonces, cuando ya la reconozco y dialogo con esa emoción, si te fijas, lo que sí controló es mi pensamiento. Es, ok, perfecto, ansiedad, te escucho, me estás diciendo que voy manejando muy rápido, me estás diciendo que voy viendo el celular y que esto está poniendo mi vida en riesgo, me estás diciendo que no traigo el cinturón de seguridad puesto, corrijo, ansiedad, gracias. Ahora sí estoy segura, te puedes ir y dejarme disfrutar el trayecto. Entonces, diálogo desde este nivel en donde no me identifico con la emoción y no me identifico tampoco con el pensamiento que pudiera yo identificar, bueno, más bien como notar que es un patrón, ¿no? Entonces, como, a ver, esto me lo decía mi papá de chica, pero en ese momento fue útil, hoy ya no es útil, se vale cambiarlo. Entonces puedo dialogar con mi pensamiento y decirle, gracias, porque por mucho tiempo fuiste útil. En este momento ya no me sirves, me limitas. Entonces elijo este otro pensamiento. No puedes solamente quitarlo. Porque si no haces eso, el pensamiento se sigue alimentando de la emoción del pensamiento, y entonces mi ansiedad me lleva a un ataque de pánico o la tristeza a la depresión. ¿Por qué? Porque yo los dejo que se sigan retroalimentando, y lo que estás diciendo es que yo con el pensamiento, cuando empiezo a cambiarlo, entonces cambia mi experiencia. Así es que una cosa son las emociones y otra cosa los sentimientos. Entonces, la emoción está dentro del 20% de lo que no podemos controlar. El pensamiento, dentro de ese proceso, o sea, viene el estímulo, la situación, luego la emoción. Luego, entonces, entra el pensamiento, con sus creencias y todo. Pero eso ya conforma el 80% que sí está en mis manos, de lo que yo sí me puedo hacer cargo. Cuando el pensamiento refuerza la emoción que estoy teniendo, la vuelve crónica. Y entonces pueden pasar tres cosas. Uno, o no la refuerza y más bien la mitiga, ¿no? Supongamos que una persona se me cierra en el coche, en ese momento siento enojo, pero yo pienso, pobrecita, de tener mucho estrés, ha de ir con prisa, seguro algo le salió mal, mejor la voy a dejar pasar, tal, tal. El enojo se convierte en molestia. Es como, sí, no estuvo bien lo que hizo, no me gustó, pero ya no estoy encabritado, o sea, Ajá, y estoy no se molesto. alimenta, Ajá. ¿no? O empiezo, ¿qué le pasa? A mí nadie me falta el respeto de esta manera y yo llevo aquí formado. Entonces el enojo
se exacerba y se convierte en un sentimiento que se llama odio, Ya, que no es una función básica, ¿ok? Eso yo lo construí con el yo lo pensamiento. alimenté. O se convierte en un sentimiento, un estado de ánimo que ya se volvió crónico, como ahorita dijiste, una depresión o una ansiedad que ya no es nada más la emoción, sino el estado de ánimo, o ya no es el enojo, sino un mal humor. Y esa es la gran diferencia. Entonces, el pensamiento es lo que hace la gran diferencia, construye esa experiencia de qué vas a hacer con esto que te está pasando. Me encanta porque al final del día ese estado emocional es algo que sí está dentro de ti y lo puedes ir construyendo. O sea, está tu estado base, como le llamo yo. Tienes un estado base, que es más o menos lo que estás diciendo, y dentro de ese estado base, si yo no estoy consciente de ese estado, puedo estar con miedo todo el tiempo y entonces dentro del miedo está la frustración, el enojo, los nervios. Entonces hay como que le vas haciendo distinciones a ese estado emocional, ¿no? Porque tiene diferentes, pero al final está todo este lado que es el miedo, el enojo, el odio, tal, o te vas al amor, a la gratitud, a la magnificencia, a los momentos de wow, Que ¿no? eso es exactamente lo que tú haces, Clau. O sea, ahorita que mencionabas el coaching, ¿no? Lo decimos, claro, ¿por qué voy con un coach? ¿Por qué voy con un terapeuta? Porque quiero sanar. Si te pones a pensar, en realidad lo que hacemos es vamos a reaprender a comunicarnos con nosotros mismos. Es tú acompañas a una persona a resignificar, a establecer ese estado base que le va a ayudar a construir a partir de ese lugar, a no permitir que una situación del pasado siga limitando, pero todo parte de ayudarle a la persona a manejar sus creencias, sus pensamientos, su diálogo interno. Sí. Y aquí también apunté, eh, uno de los grandes retos que tenemos los seres humanos es o nos vamos al pasado, es que debería de haber hecho esto, o qué burra, cómo no dije esto, o hubiera hecho tal, o me voy al futuro, ¿no? Y entonces me meto miedo, ansiedad y digo, híjole, y si las cosas no salen bien, y si no llego a tiempo, y si no me pagan, y si no sé qué, y si me corren de la oficina por no haber entregado este proyecto. Entonces, o me voy al pasado o me voy al futuro. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos del ser humano, poderte quedar en el momento presente, que es lo único que realmente tenemos, ¿no? ¿Cómo construimos eso? Hay una frase que justo tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Que dice que la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro y el estrés es exceso de presente. O ¿Ah, sea, sí? Esa no la había escuchado. ¿Y entonces qué entonces como quien dice, hacemos? ¿en dónde habito? ¿No? Ah, O sea, si okey. para donde me vaya estoy fregado, ¿en dónde habito? Okey. Más bien se trata de oscilar, ¿no? Es como, imagínate a alguien que está bailando. Tú no puedes danzar con la vida si estás nada más plantado en el mismo lugar. Tienes que dar un pasito para atrás, pero luego uno para adelante, pero luego uno al centro. Y en el centro para acá y para allá, ¿no? Y eso es lo que va construyendo la danza de la vida. Nomás no te quedes al de atrás y no te quedes demasiado tiempo en el de enfrente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Primero tenemos que entender que nuestra mente, por naturaleza, por cómo viene configurada, va a necesitar ir al pasado y va a necesitar ir al futuro. El punto aquí es ver a qué sí se vale ir al pasado y al futuro y a qué no se vale ir al pasado y al ¿Es futuro. un comportamiento aprendido eso? No, es un comportamiento de adaptación y supervivencia. Okey, O sea, es evolutivo. va, Lo traemos en el ADN. va. ¿Ok? Entonces, al pasado, ¿para qué te imaginas que nuestra computadora necesite ir al pasado? Yo siempre digo que puedes regresar al pasado para aprender de lo que viviste y adueñarte de él. Exacto. Entonces, vas al pasado para decir, ok, esto que hice funcionó, no funcionó, qué pude haber hecho mejor, ¿Qué hago cómo lo pude haber diferente? resuelto, si lastimé a esta persona, siento culpa, porque esa culpa me ayuda a darme cuenta que ese comportamiento hizo daño. Entonces, ¿qué puedo hacer la próxima vez para no generar daño? Y todas las emociones que vienen, ¿no? Por ejemplo, un luto, cuando pensamos en alguien que, no sé, tal vez falleció, una pareja que tuvimos, también nos ayuda a pensar, decir, a ver si esta persona fue valiosa para mí, me puede ayudar a decir, ok, ya no tengo a lo mejor a, no sé, este abuelo, pero este abuelo representa un montón de cosas para mí que hoy a lo mejor puedo buscar en una pareja, ¿no? Decir que sí, ¿no? Entonces, gracias abuelo, porque tu recuerdo me permite entonces tener una guía de hacia dónde sí quiero ir en la búsqueda de un amigo, ¿sí? Entonces, se vale, perfecto ir al pasado a esos lugarcitos.
Agradecer sobre todo, hay que ir al Ay, pasado, sí. Clau, ¿no? Decir, qué rico que viví esto, qué rico que estuve con esta persona. Cuando perdemos a alguien, se vale ir al pasado y vivir un luto. Lo que no se vale es empezar con el diálogo interno de es que ya nunca voy a poder tener los abrazos y más bien es gracias porque tuve, Sí. gracias porque estuvo Y ahí. recordar los abrazos para volver a traer esa emoción ya de este momento. Ahorita que Y dijiste buscarla, eso, ¿ves? inmediatamente pensé, este fin de semana estuve en Valle con mi mejor amiga y estuvimos solas porque su esposo estaba de viaje y fue así de, qué lindo el fin de semana con mi amiga Clau. Entonces me ayuda a traer una emoción que me está ahorita haciendo sentir bien. Y fui al pasado y me conecté con eso. Y si no hubieras ido al pasado a buscarlo, a decir qué me está haciendo falta, no hubieras podido buscarlo en el presente, no hubieras podido propiciar esa situación. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ahora, ¿a qué no vamos al pasado? No vamos al pasado a recriminarnos por lo que ya no tenemos, a Castigarnos. castigarnos, a que esa culpa se convierta en un estado crónico, en donde, a ver, la culpa aparece para que aprendas de lo que te hizo daño o de lo que dañó a otros. Más no, si ya no, a ver, si ya no hay nada que hacer para reparar eso, lo mejor que puedes hacer es aprender de lo que hiciste. Tener el valor para reconocerlo y decir, ok, pero, y agradecer. Tuve que dañar sin querer a esta persona, gracias de corazón, porque has sido un gran maestro. Porque ahora, gracias a ti, entiendo que tengo que actuar diferente. Entonces, vete al agradecimiento. Esa es como la mejor manera de catalizar un cambio que viene desde ahí. Ok, al futuro. ¿Para qué tendríamos que ir al futuro? ¿Para qué la mente quiere ir al futuro? Visión, hacia dónde me quiero llevar, qué quiero, por qué esta acción me está llevando hacia un objetivo importante para mí, cómo se relaciona con los valores que tengo el día de hoy, las metas, ¿no? Exacto. No podríamos vivir y construir si no tenemos un lugar hacia donde vamos. Decía Séneca, no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. Entonces, no nos vamos a convertir en veletas de la vida, nada más yendo respirando por ahí. No, Que muchos seres humanos viven así, ¿no? O sea, el trabajo que me tocó, esto es lo que debería, lo del estereotipo, lo que me dijeron a lo que venía este mundo. así es. Entonces, sí se vale planear. Hay gente que dice, no tengas expectativas porque te vas a desilusionar. Perdóname, pero discúlpame, ¿no? O sea, claro que tienes que tener expectativas porque si no, ¿cómo vas a dirigir tu barco? Sin embargo, vas al futuro para planear, para tomar decisiones, pero no te aferras a eso que es una ilusión. ¿Ok? Entonces, yo quiero ir para acá, pero todo el tiempo tengo que estar en el presente recalibrando y diciendo, ok, no se vale ir al futuro a pensar, así, esto no es así como yo me lo esperaba, por ende no puedo disfrutar el presente. Es como, me Exacto. quiero hacer una fiesta de cumpleaños, me la imaginé de una manera, la estoy viviendo. Se está desenvolviendo de forma distinta porque no llegaron el banquete, porque se fue la luz y entonces no pudo haber música, porque, ¿sabes qué? Ya esto fue una ilusión. Ahora, con lo que sí tienes en el presente, ¿qué puedes construir para ir hacia donde querías ir, que era pasar un buen momento, ¿no? Entonces sacas la guitarra, prendes unas velas, pides unas pizzas, ¿sí me explicó? Sí. Entonces, esta también falsa idea de tienes que estar todo el tiempo en el presente y el presente es lo único que hay, imposible, porque estás yendo en contra de tu naturaleza. ¿Qué hacemos entonces? Vamos al pasado, te identificas estando en el pasado y lo de acá dices cómo me sirve en el presente y te regresas a capitalizarlo el presente. Vas al futuro y dices, ok, esto, ¿cómo la capitalizo en el presente? Entonces, todo nos sirve para nutrir el presente. Qué lindo. Te quiero hacer 2 preguntas porque se nos está acabando el Sí, tiempo, ay, ¿ok? ajá. Entonces, la primera dice, en 21 días se supone que construimos un hábito. No todo mundo lo logra. Sin embargo, me impactó que en 3 meses demostraste, escribiendo tu último libro, que en 21 días puedes hacer un hábito nuevo. O sea, me impactó. ¿Cómo fue, Pam? Fíjate que fue muy lindo porque de repente dije con hijos y el trabajo y todo, yo tenía que entregar el libro. Dije, no lo voy a lograr haciéndolo en mis tiempos libres, pero no tenía tiempos Sí. libres. Entonces dije, ¿qué hago? Pues ni modo, nunca he sido una persona mañanera. O sea, yo oigo cantar al gallo y los pajaritos y me pongo de malas. Bueno, me Yo soy ponía. súper, súper mañanera, sí. Entonces para mí sí era un reto, o sea, sí no era como que era un reto muy grande. Entonces dije, pues ni modo, me voy a tener que parar a escribir a las 5, de 5 a 7 de la mañana antes de despertar a mis hijos para ir a la escuela. Me temblaba todito, ¿eh? O sea, me sudó hasta el yoyopo nada más de plantearlo. Entonces dije, ok, 5 de la mañana. En el libro de la alquimia del pensamiento hablo sobre qué debemos de saber de nuestra mente para poder construir hábitos en menos de 21 días. Entonces lo que fui haciendo es, todos los días, fui explicando una serie de
rituales que yo iba haciendo, ¿no? Ahí lo explico más a nivel de neurociencias y todo, para poder ir engañando o entrenando a la mente de forma tal que la mente pudiera como integrar ese nuevo comportamiento como un hábito que resulte agradable. ¿Sabes cuánto tiempo me tardé en poderme sentar enfrente de la computadora a las 5 a.m., no estar bostezando la primera hora, no tener la ojera hasta acá? No, 12 días. El día 12 me le adelanté al reloj, me paré de buenas, súper concentrada, enfocada, sin los ojos hinchados. Entonces, lo, lo, lo que te podría decir ahorita de manera muy breve es cómo. Primero, para nuestra computadora tiene una falla, un bug por ahí. Ok. Ella piensa que todo aquello que es desagradable es malo para nosotros y que todo lo que es agradable es bueno para nosotros. Pero bien sabemos que no es así. Lo que tenemos que hacer es entender que ella está escondida aquí adentro y que ella solamente sabe lo que estás viviendo a través de la historia que le cuentas. Si tú quieres crear el hábito de comer saludable, pero cada vez que te sirven tu ensalada, piensas que te deberías estar comiendo una hamburguesa, la mente piensa, ¿por qué paren esta masacre? Si odiamos esto, pues Sí. entonces volvámonos ahora alérgicos a la ensalada, porque ella va a tratar de frenar esa conducta que desde su punto de vista es inconveniente porque es desagradable. Entonces, lo que tienes que hacer es engañarla y hacerle pensar que eso que estás haciendo es lo que más deseas hacer, es lo que es bueno para ti, lo que quieres, lo que amas, aunque lo tengas que actuar. Lo empiezas a hacer, lo empiezas a repetir, pero tienes que elicitarlo y generarlo desde el pensamiento, desde la emoción, desde el Todo. comportamiento O verbal y sea, todo. mentalmente y el cuerpo, El ¿no? cuerpo es generar la emoción. Entonces, tú puedes generar esta emoción. Por ejemplo, yo me paraba, me mentalizaba a que era día de mi cumpleaños, ¿no? Cuando estaba chica que sabía que iba a salir a lo mejor a ver regalos o lo que sea. Aunque fuera una historia ilusoria, yo me la contaba y me le adelantaba, o sea, apagaba la alarma, no era 5 minutos más, no. Y me paraba y decía, qué emoción, qué padre, qué emoción, esto es lo que quiero, es lo que más deseo. Wow, qué increíble tener la oportunidad de pararme y este libro va a tocar tantas vidas y va a llegar al corazón de la gente y les va a cambiar la vida para bien y para siempre. Gracias, vida, por esta oportunidad. Y empezaba yo con este diálogo interno. Y mira, nada más de decírtelo, Sí, vuelvo a sentir la claro, yo emoción, también. ¿no? Sí. Y al principio fue así, y luego el segundo día igual, y el tercero, diferentes herramientas que ayudaban para ir programando a la mente y que la mente dijera, ok, esto es bueno, por ende, vamos a generar dopamina, que es como el pegamento que hace que una nueva conducta se convierta en un hábito, y vamos a generar adrenalina y endorfinas que nos haga disfrutar esto que estamos haciendo. Entonces, sí se puede, menos de 21 días, ¿eh? 12. O sea que Felicidades. Impresionante que hayas logrado escribir un libro en este tiempo. Bueno, pues la última pregunta tiene que ver, que le hago a todos mis invitados, con, la utilizamos en Coactivo, una de mis certificaciones, para el propósito de vida. Y está un espectacular ok. y van a pasar cientos y cientos de personas todos los días por ese espectacular. Lo que tú les escribas ahí va a tener un impacto muy fuerte en ellos. ¿Qué les escribirías? Literalmente les pondría, cambia la trama y acaba con el drama. ¡Ah, Y abajito les pondría, ¿qué más es posible para ti? Cambia cambia la el trama drama? y acaba con el drama. ¿Qué más es posible para ti? Ay, me encantó. Se nos acabó el tiempo rapidísimo. Me Sí, qué quedaron muchas rico. preguntas. Espero que nos volvamos a ver pronto para seguir platicando. Siempre, Clau, un Gracias por agasajo. venir, A por ti. traer todo tu conocimiento, tu sabiduría. Y pues hoy me trajo mi libro, lo leeré, les contaré de él. Y de verdad es un placer y un honor haberte tenido con nosotros. Gracias. Igualmente, todo mi cariño y admiración, Clau. Gracias de verdad y les mando un abrazo que ojalá de verdad conviertan ese libro en un aliado y que me permitan acompañarlos en este proceso tan delicioso que se llama vida. Sí, tiene muchas herramientas. Ya les contaré yo también cuando lo lea. Gracias a todos por haber estado con nosotros y haber llegado hasta aquí. Y escríbanos sus dudas, sus preguntas. Les vamos a dejar los datos de Pam para que cualquier duda, pregunta que tengan, con muchísimo gusto se la preguntamos y pues le pueden preguntar, también le pueden preguntar ustedes directamente a ella. ¿Vale? Gracias por estar con nosotros el día de hoy.